Nicolás, Hola Marcelo, bueno, buenas tardes. bueno, Nicolás, un gustazo tenerte, agradecerte nuevamente y te escuchamos. Bueno, excelente Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, hoy es más fácil hablar de la ley porque tenemos un poco algunas, por lo menos ya no tenemos incertidumbre sobre la vigencia. Es la ley 27.551 que se publicó en el Boletín Oficial el 30 de junio de 2020. Tal vez la fecha de publicación no haya sido caprichosa, sino probablemente haya sido para que comience a regir prolijamente el 1 de julio, porque el artículo 23, que es el que nos trata el tema de derecho transitorio, nos regula la vigencia de la nueva ley que se establece a partir del día siguiente a la publicación. Con lo cual, 1 de julio de 2020 tenemos vigente la nueva ley para aquellos contratos que se celebren a partir de la vigencia. Es decir, que vamos a tener un régimen, por así decirlo, dual en los próximos meses y años, hasta que queden los anteriores contratos de locación vigentes, los remanentes, porque todos los contratos que se celebraron con antelación al 1 de julio van a regirse por los artículos viejos del Código Civil y Comercial. Y a esta dualidad normativa, que se superpone la vigencia del artículo viejo con el nuevo del Código Civil, los 8 artículos que se modifican, más los 2 que se agregan como bis, más los artículos complementarios que vamos a ver de la ley, tenemos que se conjugan en esta trama normativa con el DNU 320 de 2020 que regula la emergencia locativa, ¿sí? Todo el tema del congelamiento y prórroga de los contratos de locación. A lo mejor vamos a hacer alguna referencia tangencial cuando veamos la renovación de contratos y la prórroga. Esto tal vez trae algunos problemas técnicos, digamos, de edición, incluso porque el año que viene o los códigos que se editen a partir del segundo semestre van a traer los artículos modificados. Pero nos vamos a encontrar con que de acá a un año, cuando tengamos que resolver algún tema de un contrato vigente, probablemente al profesional que le toque intervenir vaya a ver estos nuevos códigos editados o la ley en Internet del código actualizado y se encuentre con que en realidad ese artículo nuevo no se le va a aplicar al contrato en curso de ejecución, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso y ver qué derecho se aplica a cada contrato. No obstante, esta solución legal por lo menos nos trajo certidumbre en cuanto a qué normas se le aplican a cada contrato, ¿no? Según la fecha de vigencia del contrato. Y aquí les voy a responder una pregunta inicial que se ha dado muchas veces en el curso de estos días, porque es posible que les toque a los escribanos ahora certificar un contrato cuya fecha se remonte y esté ya celebrado a partir, por ejemplo, antes del 1 de julio, ¿no? Nos vengan a certificar un contrato hoy con fecha 30 de junio. Y estos aspectos notariales, ¿qué podemos decir al respecto? La fecha de vigencia para las partes va a ser la fecha del contrato y la fecha de oponibilidad a terceros va a ser la fecha de la certificación notarial cuando adquiere fecha cierta el documento, entre otros supuestos legales, ¿no es cierto? Pero bueno, uno de los grandes ejemplos de fecha cierta es la certificación notarial de firma por la fe pública que tiene impregnada la data, ¿sí?, de la certificación. Y a este respecto podemos decir también que, digamos, si todavía no está vencido el plazo de la certificación, perdón, de la tributación del impuesto de sellos local, según la ley local, habitualmente las leyes de sellos establecen un periodo, suponete, de unos 15 días hábiles, como pasa en la provincia de Buenos Aires, para tributar el impuesto. Y en este caso, si uno certifica firmas dentro de esa vigencia, el contrato está, todavía no hace falta timbrar, no se incumplió la obligación tributaria. Si transcurren más de esa fecha, bueno, el contrato se presenta al escribano timbrado para proceder a la certificación, que en realidad no es la certificación de las firmas, porque no podemos certificar ni por cotejo ni en forma retroactiva, sino que es la ratificación de las firmas insertas en un documento, donde se le puede agregar una leyenda breve que diga las partes ratifican las firmas más arriba estampadas y por corresponder a su autoría. Entonces, a ese breve texto que va a llevar la fecha de la certificación es el reconocimiento de la autoría para darle autenticidad a los firmantes, ¿sí? A todos los efectos legales que correspondan, ¿no? Para facilitar el reconocimiento, porque ya están reconocidas las firmas, para facilitar un juicio de desalojo, para habilitar un comercio, ¿no? Depende de la óptica de cuál de las partes lo estemos mirando. Bueno, volviendo a la ley 27.551 tiene 24 artículos, que son 23 de fondo y uno de forma. Y dentro de las normas podemos ver que tenemos algunas que se refieren a los artículos, que modifican artículos de la locación en el Código Civil y Comercial, que son 8 artículos, dos que se agregan nuevos, artículos bis, otros que modifican, dos normas que modifican otros artículos del Código Civil, uno referido al domicilio de las personas, el artículo 75, y otro en relación con el corretaje inmobiliario y la competencia material para la intermediación.
el 1351. Y después hay otros artículos muy importantes, a decir verdad, desde el 13 al 16 de la ley, que son normas complementarias al Código Civil y Comercial, con lo cual vamos a tener una regulación encaballada que no está completamente contenida en el Código Civil y Comercial, sino que va a estar también, bueno, como una ley complementaria de ahora en más. Y trata temas no poco significativos, como por ejemplo la indexación, la garantía, la consignación judicial, la declaración ante la AFIP, todas cuestiones que hacen a la cotidianidad del contrato de locación. Y luego hay dos títulos más, el título tercero y el cuarto. El tercero hace alusión al Programa Nacional de Alquiler Social, donde es un organismo técnico del Estado que va a propender a la facilitación del acceso a la vivienda a través de la locación de los sectores vulnerables. ¿Sí? Hay una serie de cuestiones muy interesantes que van a requerir reglamentación ulterior. Y el título cuarto, que habla de los métodos alternativos de solución de conflictos. Dentro ya analizando cada norma, vamos a ver que es muy útil hacerse un primer cuestionamiento, cuando le hacemos la lectura de cada uno de los artículos, donde nos tenemos que preguntar a qué tipo de cosas se refiere la aplicabilidad de la norma. Si es una cosa en general, sea mueble o inmueble, si habla específicamente de cosa inmueble, y si más específico todavía habla del inmueble destinado a casa-habitación, es decir, a destino habitacional. Les puedo anticipar que todas las normas reguladas con destino habitacional tienen un fuerte tinte de orden público, por lo menos la gran mayoría, si no la totalidad de las normas. Porque en general les podría decir que hay consenso en que todas las normas con destino habitacional son de carácter de orden público por la redacción, o por la sanción, o por la explicitación de ese carácter, salvo una, cuya referencia vamos a hacer después, que ofrece duda por ahora a los intérpretes. Bueno, así que hablamos del derecho transitorio, ¿sí? Dentro de lo que es la gran pregunta que se suele hacer es si en la nueva ley se aplica a las prórrogas de los contratos, y cabe destacar que acá hay unanimidad también en los comentaristas, que sí, que si se hace una prórroga a un contrato vigente, la nueva ley va a aplicar porque se aplican los nuevos contratos celebrados a partir de la vigencia. Y la prórroga es de por sí un contrato como un convenio bilateral y patrimonial. ¿Sí? Ahora, responde a la definición de contrato del Código Civil y Comercial. Y digamos que lo que tal vez entre en juego acá es si se aplica o no a la prórroga el plazo mínimo legal. Porque esta es la pregunta que viene de la mano siempre con esa cuestión, porque uno de los aspectos fundamentales que cambia la nueva ley, ya me anticipándome, es el plazo mínimo legal. Es decir, que pasa a ser de 3 años para todo destino, en vez de 2 como estaba previsto anteriormente. Entonces, ¿la prórroga tiene que respetar los 3 años nuevos? Bueno, en realidad esta pregunta la podemos trasladar al régimen anterior también, porque no ha variado mucho la redacción del artículo que nos toca interpretar, que en general podemos decir que la prórroga la jurisprudencia está dividida en cuanto a que si la prórroga solamente modifica el precio y se celebra entre las mismas partes del contrato, la jurisprudencia considera que puede no respetar el mínimo legal. ¿Por qué? Porque incluso más todavía cuando no se modifica el precio, porque evidentemente ahí no hay un nuevo contrato. Hay parte de la doctrina minoritaria que dice, si se modifica el precio en realidad hay un nuevo contrato, pues estamos modificando un elemento esencial del acuerdo de voluntades. Pero sin embargo, la mayoría de los autores y la jurisprudencia entiende que no es un elemento tan significativo como para descartar una renovación, perdón, una prórroga, y entonces podemos hacer uso también del artículo 1198 infine, donde dice que el inquilino puede renunciar al plazo mínimo legal si se encuentra ya en tenencia de la cosa. Con lo cual, fíjense que en una prórroga, el inquilino ya está en la casa, y de esa manera puede renunciar al plazo mínimo legal, incluso en la celebración de la renovación o la prórroga. Y esto es importante destacar porque esta norma es todo lo que ha quedado del anteriormente tan difundido en la práctica convenio de desocupación, porque la ley que lo contenía, la 21.342, quedó prácticamente en su totalidad derogada, incluyendo lo que era el convenio de desocupación. Sin embargo, la norma legal que todavía rige es que si el inquilino está en tenencia de la cosa, puede renunciar. ¿Para qué nos sirve esta norma? Primero, para las prórrogas, como para un argumento más para decir que puede no respetar el mínimo legal, y también para digamos, los convenios de desocupación anticipados, porque si se celebró hoy un contrato y ya en tenencia de la cosa el inquilino decide reducir el plazo mínimo legal de 3 años a menos, porque él ya está ahí, no hay ningún problema, se puede acordar perfectamente, en virtud del 1198 infine. Bueno, dijimos entonces el tema una de las cláusulas que es el plazo mínimo legal.
bueno, y otra gran cuestión es el tema de la indexación, que eso está previsto en el artículo 14 de los artículos complementarios al Código Civil y Comercial. Y en este sentido, dice expresamente que los contratos de locación quedan exceptuados de la regulación de los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928, que es, increíblemente, la ley de convertibilidad con vigencia a partir del 1 de abril de 1991. Esta ley, que sufrió distintos cambios, interpretaciones a lo largo de los tiempos, incluso en la parte fáctica y jurisprudencial, atravesó también la crisis económica de los años 2001-2002 con una reformulación normativa por leyes de emergencia económica que, sin embargo, mantuvieron el principio nominalista y el de la prohibición de indexar. Es decir, las leyes de emergencia económica de aquella época rompieron con la paridad cambiaria, pero mantuvieron, sin embargo, la prohibición de indexar, que fue como una gran contradicción, ¿no?, hoy en día, por el hecho de que frente a una realidad inflacionaria, no permitir que los contratos indexen hace que se torne muy difícil la contratación a largo plazo en pesos, ¿sí?, porque implica casi una futurología, como estaba pasando con los alquileres escalonados, ¿no? Saber cuánto iba a aumentar el mes siguiente o el semestre siguiente. Bueno, la gran cuestión es que era absolutamente insostenible ese cuadro que llevaba a todo tipo de recursos ingeniosos, de pactar un canon locativo que se iba a pagar tantas cuotas el primer año, tanto monto el segundo, y que en definitiva todo reflejaba eso, las contradicciones y obviamente el desfasaje inflacionario que termina necesariamente acomodando las cuotas a la inflación respectiva, obviamente. Exacto. Incluso hubo planteamientos de inconstitucionalidad que, increíblemente, como llegaron a los estratos superiores de la organización judicial, bueno, la Corte siempre convalidó la constitucionalidad de la prohibición de indexar, pero hubo fallos, incluso, muy interesantes, donde se admitía la indexación por el valor de la mercadería expendida. Por ejemplo, en este caso se trataba de una estación de servicio que se actualizaba por el precio del litro de nafta super, suponete. Entonces, de esa manera se abrió un poco la ventana, pero ahora, bueno, esta norma tiene una analogía con el decreto 146 de 2017, el DNU, que permitió la indexación para boletos de compraventa y ciertos emprendimientos inmobiliarios, que bueno, que pasó un poquito desapercibido tal vez por la doctrina esta norma, pero que viene en concordancia con esto, ¿no? Se va abriendo la indexación de a poquito, contrato por contrato. En este caso, bueno, la gran regulación que tiene ahora se distingue según el destino. En principio, a ningún contrato de locación ya se le rige la prohibición de indexar, pero tiene normas fuertemente de orden público para el destino habitacional. Si fuera cualquier destino menos al habitacional, empecemos con la regla general, se permite indexar con cualquier índice. Y incluso se permite también no indexar y pactar en alquileres escalonados, ¿sí?, como se venía haciendo hasta ahora. Así que hay una muy gran libertad de contratación, se amplió mucho el campo de la autonomía y la voluntad en este sentido. Pero cuando viene el destino habitacional, y acá vienen las fuertes restricciones, en rigor de verdad rigen todas estas normas. A ver, estas pautas. Primeramente se tiene que pactar un valor único y mensual. Es decir, no puede pactarse un alquiler ni bimestral, ni semestral, ni escalonado, ni nada. Único valor para toda la vigencia del contrato. El ajuste va a ser anual, dice la ley. O también, mejor dicho, interanual, ¿no es cierto? Entonces, recién al mes 13 del contrato se va a indexar este alquiler unitario mensual. ¿Y cómo va a ser la indexación? Bueno, con un índice que se crea, que es novedoso, que es el promedio entre el IPC y el RIPTE. El IPC refleja los precios al consumidor y el RIPTE el índice de salarios, ¿sí?, el promedio de los salarios de los trabajadores. Entonces, fíjense que es un promedio entre lo que es los precios y los salarios. Va a haber un promedio entre esos dos índices que ya existen y se va a publicar mensualmente según la reglamentación del Banco Central, que también esta cuestión está sujeta a reglamentación, porque a través de alguna comunicación del Banco Central, que va a publicarlo él, según la ley, bueno, va a empezar a publicarse. Yo creo que en la reglamentación probablemente se publique el índice mensual y el índice interanual, para no tener que estar sumando todos los meses, ¿no?, para que ya sea más fácil para el que va a aplicar la base de cálculo. No se permite aplicar otros índices, ni se permite pactar un alquiler escalonado, para destino de ocasión de inmuebles habitacional. Y aquí, increíblemente, tengo que mencionar una problemática social también que ocurre con la interpretación de la ley y la aplicación futura, o casi inmediata,
que ocurre que por las proyecciones que están haciendo los distintos colegios profesionales, especialmente los de corredores, se estima que si bien el alquiler pactado en promedio en los contratos, el aumento anual era actualmente de 30-35%, las proyecciones actuales del índice IPC-RIPTE arrojan un 40% de aumento. Con lo cual, si bien la ley en general, podríamos decir, no lo dice expresamente la ley, pero el espíritu de la ley sería la protección de la parte más vulnerable del contrato, que se considera que es el inquilino, fíjense que este índice en la práctica viene a perjudicarlo en relación con lo que eran las contrataciones habituales, porque si aplicamos un índice de 40% anual, interanual, en rigor de verdad estamos aumentando más las locaciones de lo que se venía haciendo sociológicamente, ¿no? En las estadísticas habituales, ¿no?, de la contratación. Tendría que decir dos palabras sobre la contratación en dólares. Bueno, se permite contratar en dólares, incluso para destino habitacional, pero no, en ese caso no procede la indexación por la misma definición del instituto. La indexación sirve para evitar que pierda valor adquisitivo una deuda nominalmente considerada. Y en el caso de cuando se pacta en una moneda fuerte, dólar, libras esterlinas, euros, bueno, ahí no tiene sentido la indexación, y si se pactara, traería perjuicio al inquilino porque estaríamos aumentando una deuda sin que en realidad la deuda haya perdido valor adquisitivo. Así que por la misma definición, digamos, por antonomasia de indexación, no tiene sentido y no puede aplicarse para deudas pactadas en monedas fuertes. Esto quería hacer esta aclaración, pues también suele ser una consulta frecuente. Y viene de la mano de... sí. Perdón. No, te escucho. Viene de la mano de muchas consultas de los corredores inmobiliarios que suelen decir, bueno, ¿y cómo? Dos preguntas relacionadas con esto. ¿Cómo cobro los honorarios? Dos, ¿cómo se cobra el impuesto de sellos? Bueno, en el caso del destino habitacional, si bien todavía no hay una norma interpretativa de los organismos de recaudación, entiendo que lo más correcto desde el punto de vista tributario es tomar el alquiler unitario mensual, multiplicarlo por 36 y ahí tenemos la base imponible del impuesto de sellos. Con lo cual, ¿por qué? Porque el impuesto de sellos se devenga y deviene obligatorio pagarlo a partir de la celebración del contrato, de instrumentación por escrito del contrato. Entonces, ahí es el momento que se exterioriza el valor total del contrato y no lo podemos aplicar la indexación porque el valor todavía no existe, es el valor actual. Y lo mismo con los honorarios de los corredores intervinientes. De hecho, hay que multiplicar por 36 el valor unitario mensual y sobre eso calcular los honorarios. No es que cuando pase un año y aumente el valor va a haber que pagar un extra de impuesto de sellos o un extra de honorarios, ¿no? Porque ya se cobró sobre el total al valor de este momento que ya opera sobre el total de lo que sería la proyección de 36 meses hoy, ¿no? Que es el momento donde nace el derecho a percibir honorarios para los intermediarios, corredores, y nace la obligación tributaria. ¿Sí? Esto es una interpretación que les doy, no es todavía una definición ni oficial de ningún colegio ni ningún dictamen tributario que conozca hasta el día de hoy. Bueno, les quería contar acerca de otra de las grandes cuestiones relacionadas con el precio, que es el depósito en garantía. Esto está regido por el artículo 1196 del Código actual, modificado por la Ley de Alquileres, y se aplica exclusivamente para el destino habitacional, estas normas de orden público que voy a pasar a comentarles. Se prevé que no puede ser el depósito en garantía mayor a un mes, o sea, el primer mes de alquiler. Entonces, si se prevé esta garantía para el destino habitacional, no puede superar lo que vale el primer mes de alquiler. Antes era un mes por año de vigencia del contrato. Ahora es un mes de alquiler nada más. Esto, o sea, se redujo, fíjense, otra norma inspirada en el beneficio del inquilino. Y se devuelve actualizado al último mes de vigencia. Y aquí me gustaría hacer una aclaración también sobre el precio y el depósito en garantía, que fíjense que el problema de la actualización interanual, que se aplica también para el último mes de vigencia del depósito en garantía, ya se estuvo denunciando en los medios periodísticos y de vuelta en el plano sociológico y fáctico del derecho, que trae un perjuicio para el locador, porque el precio pactado en el primer mes va a tener una devaluación, una depreciación importante para el mes 11, 12, ¿sí? 10, 11, 12, el segundo semestre, por así decirlo. Yo entiendo que la ley debió haber previsto un alquiler semestral en este sentido, en lugar de interanual. Porque ¿qué está pasando en la práctica? Que los locadores hacen un aumento inicial del precio de la locación para no perder valor adquisitivo en el segundo semestre. O sea, si ellos idealmente hubieran pactado, por ejemplo, los primeros 6 meses de alquiler 15.000 pesos, los segundos 6 meses, el segundo semestre 18.000 pesos, a lo mejor directamente
el locador pacta desde el principio 16.500, ¿sí? Para tener que a nivel anual cobre lo mismo que antes. Pero esto hace que le sea más oneroso el ingreso al contrato al inquilino, que es justamente lo que la ley quería promover o propendía a eso. Entonces, de aquí otra cuestión que salía un poco al revés en la aplicación práctica de la ley, ¿no? Por ahora, en estos primeras semanas de aplicación del contrato está pasando eso actualmente. Claro, Si se hubiera hecho claro. semestral, creo que no hubiera habido tanta diferencia inicial, ¿no? Porque realmente anticiparse 6 meses al valor del contrato, considerando la proyección de la inflación, hace que le resulte más oneroso ingresar al inquilino ahora, y eso es grave, ¿no? Sí. Eh, bueno, y les descontaba esto, que se restituye el depósito en garantía con el valor del último mes de vigencia. Quiere decir que el locador, que recibió, por ejemplo, 20.000 pesos de depósito en garantía, lo va a devolver al inquilino a la vigencia del último mes. ¿Sí? Si fue todo bien en el contrato, habitualmente el inquilino no paga el mes 36 porque directamente queda compensado con la devolución del depósito en garantía. Suele pasar, ¿sí? No digo que sea en todos los casos, porque el depósito en garantía a lo mejor se usó para hacer alguna refacción, ¿sí? O pagar algún impuesto que quedó pendiente. Ahora vamos a ver acerca de la devolución. Y se devuelve, la ley hace hincapié, se devuelve sí o sí al restituir el inmueble, no después. Esto es una norma importante porque había cláusulas bastante, tal vez, que se consideraron abusivas respecto del inquilino, donde el locador retenía completamente hasta que quede liberado de todas las obligaciones. Bueno, ahora se tiene que devolver, dice la ley, por orden público, para destino habitacional, repito, pero la excepción son los servicios o expensas pendientes, es decir, las que estén sin facturar. En este caso, se puede hacer de dos maneras. Se puede tomar el valor del último abonado directamente y quedar así ya saldado, o se puede retener la suma equivalente como garantía. O retener una suma equivalente al último consumo, que todavía no se facturó, como garantía. Pero bueno, si de todas formas también se puede utilizar el depósito en garantía para alguna refacción que haya quedado pendiente, como les decía, roturas, faltantes, porque a veces se hace un inventario en el contrato y se prevé como una tasación de cada una de las cuestiones que están, las cosas muebles, accesorias, y bueno, y para el caso de faltantes se van descontando. Lo cierto es que el depósito en garantía igual en la práctica tiene le da poca seguridad al locador, porque realmente es poco cantidad, y si el inquilino, digamos, en la práctica incumple un par de meses, ya el monto del depósito en garantía no cubre casi nada, en rigor de verdad. Por eso es más importante hablar de las garantías que la ley prevé, ¿no? Que más que el depósito en garantía. Otra pregunta que recibo constantemente es si se puede pactar el depósito de garantía en dólares, ¿sí? Bueno, y esto no está prohibido, ni no hay ningún problema, y en rigor de verdad, si se va a hacer en dólares, hay que pactar muy bien la cláusula, a ver de qué forma se devuelve. Porque si los dólares los numeramos, tomamos la numeración, el número de serie de los billetes, estamos transformando el depósito de garantía en un depósito regular o en una prenda, que es lo que opina gran parte de la doctrina. Y en la prenda hay que devolver lo mismo que se entregó, con lo cual ahí los dólares se devolverían intactos tal como estaban. Y si fuera si se considerara un depósito irregular, hay que pactar muy bien si hay que devolver los dólares billete o si se devuelve al tipo de cambio que rija al momento esto no fue previsto en la ley, lamentablemente, y nos abre una pequeña incertidumbre, pero bueno, por lo general, el estilo habitacional suele ser pactado en pesos. Ahora, si se pacta en dólares, acuérdense que no puede ser mayor un mes de alquiler, con lo cual tiene que ser dólar el equivalente a un mes de alquiler, no más, ¿sí? Correcto. Y por último, la norma dice que no pueden firmarse pagarés extra contrato, como se hacía antes para una norma en realidad en fraude de la ley, ¿sí? O una simulación ilícita, donde se preveía un menor valor del alquiler y se libraban pagarés paralelamente. A medida que el inquilino lo pagaba su alquiler, también rescataba el pagaré. Bueno, esto no es que solamente está prohibido para destino habitacional. En rigor de verdad está prohibido para todos los destinos, solo que se prohíbe especialmente para el destino habitacional. Lo que pasa es que por las normas tributarias también está prohibido porque es un fraude tributario. Si antes en su momento era para que no superara un monto para declarar en la FIP el contrato. Hoy en día, vamos a ver por último las normas que todos los contratos se tienen que declarar ante la FIP. Bueno, yendo a ese tema, que me gustaría, ya que estamos ahí, lo voy a tratar directamente. El artículo 16 también, que es de las normas complementarias, prevé esta declaración impositiva de los contratos, donde para los inmuebles solamente el contrato debe declararse según la reglamentación. Es decir, que también es un aspecto librado de la reglamentación,
Y fíjense que la reglamentación va a ser de distintas naturalezas las normas, ¿no? Una va a ser una comunicación del Banco Central, otra va a ser, en este caso, una resolución general de la FIP, bueno, y así. Para la acción, ahora, la gran novedad que trae la ley son por dos cuestiones. Primero, que para todo tipo de acción judicial, el juez debe informar a la AFIP. Si bien la ley dice ejecución, se tendría que interpretar en sentido amplio como todo tipo de controversia, no solo los juicios ejecutivos, ¿no? Entonces, antes de intervenir o al principio de la intervención, el juez informa que va a ser una comunicación electrónica a la AFIP la existencia del contrato. Es decir, que esto hace que se tienda a declarar los contratos por el hecho de que si, para el caso de que oblicuamente la AFIP se entere por un litigio judicial, en realidad va a aplicar multas, todas las sanciones correspondientes de la ley de procedimiento tributario, ¿no? El locatario también puede informar a la AFIP el contrato, porque a él en rigor de verdad le correspondería, tal vez le interese por el hecho de que puede descontar un determinado porcentaje de los alquileres de su impuesto a las ganancias, ¿sí? Claro. Así que bueno, esa norma está prevista en el artículo 16 y les decía que está sujeta a la reglamentación. Otra de las normas muy importantes que han cambiado es el artículo 1209 del Código Civil y Comercial, referido a las cargas y contribuciones. En este caso es para todo destino, ¿sí? Las locaciones que tengan cualquier destino. El locatario, esto reafirma lo que decía antes, debe pagar las cargas y contribuciones según el destino que le dé a la cosa, es decir, según su actividad. Eso es lógico y lo decía antes del código, lo dice ahora la ley. Pero se agrega lo siguiente, que el locatario no paga las cargas y contribuciones que graven la cosa ni las expensas extraordinarias. Y esto es muy interesante porque a partir de ahora, siempre que la doctrina consideró lo que era cargas y contribuciones, siempre incluyó a los impuestos y de todo tipo, a los tributos, que inclusive son las tasas. Entonces nos encontramos con que, en primer lugar, el impuesto inmobiliario en Provincia de Buenos Aires, o el equivalente en las distintas jurisdicciones, ya no lo va a poder pagar más el inquilino. Por orden público, porque esta norma se eliminó la expresión que decía excepto pacto contrario del artículo 1209 anterior. Entonces eso nos da la pauta interpretativa de que ya no puede pactarse en contrario y ergo es de orden público. Entonces, el impuesto inmobiliario no se puede. ¿Qué pasa con el impuesto municipal? Este es un tema también un poco álgido y controversial porque habitualmente era muy frecuente, por lo menos en mi área de trabajo, que se le pusiera a cargo del inquilino el impuesto municipal, la tasa de ABL. Y la doctrina en general interpreta que... Acá le decimos tasa general de inmueble, que supuestamente es una tasa, por lo cual se podría interpretar que podría pagarlo el inquilino, obviamente. Pero... Claro, lo que pasa es que ahora, siendo tasa, y la doctrina interpretando ampliamente el concepto de carga, la expresión cargas y contribuciones como inclusivo de las tasas, en rigor de verdad, ya no las puede pagar más el inquilino. De ahí viene que en los futuros contratos, si se toma esta interpretación general que tuvo la doctrina, ya no va a poder pactarse la tasa para el inquilino. Esto, digamos que puede considerarse dentro del espíritu general de la ley que le da más, defiende más los derechos del inquilino, pero lo que va a pasar en la práctica, que está pasando actualmente, es que el locador, previendo esto, aumenta el monto de la locación para absorber la tasa. Claro, lo que pasa es que si se proyecta que va a aumentar el índice IPC-RIPTE en paralelo a la tasa municipal, bueno, en rigor de verdad no va a haber, digamos, mucho perjuicio, ¿no? Pero de vuelta, la práctica le encuentra la solución indirecta, ¿no es cierto?, a esta cuestión. Y respecto de las expensas extraordinarias, dice la ley que no importa cómo figura en el recibo de expensas, solamente el inquilino tiene a su cargo los gastos habituales, es decir, los servicios normales y permanentes que se encuentren a disposición del locatario. Es decir, que por más que se catalogue una expensa como ordinaria, lo que en realidad de verdad es extraordinaria, va a haber que ahí que no lo puede pagar el inquilino. Acá hay que hacer una excepción interpretativa, que es muy importante, que es si hay una multa al inquilino por ejemplo, exceso de velocidad en un barrio cerrado, evidentemente, si bien va a llegar como expensa extraordinaria, ahí lo tiene que pagar el inquilino por un hecho propio, ¿sí? Por una conducta ilícita propia. En ese caso, fíjense que ahí rige la teoría del enriquecimiento sin causa. No sería válido que por una norma legal el locador lo tuviera que pagar siempre al inquilino, sino el inquilino andaría siempre a cualquier velocidad por las calles internas, ¿no es cierto? Y no es eso el espíritu de la ley, ¿no? Sería un abuso del derecho y un enriquecimiento sin causa, así que por los principios generales lo podemos exceptuar. Muy bien.
Tengo algunas En cuanto a las... preguntitas para vos acá también, Dale, cuando, cómo si no, querés, mejor. acá me van llegando algunas preguntas, si querés terminarme algo antes y si Sí, querés sí, ya te las voy anotando. vamos a recibirlas con mucho gusto. Como por ejemplo, acá una pregunta que es bastante interesante, me plantea, con la incertidumbre económica que hay a causa de la pandemia, ¿no? Bueno, una de las incertidumbres que se agregan a nuestras incertidumbres cotidianas con la realidad económica que nos toca vivir. ¿Qué circunstancias recomendás contemplar en el contrato como una condición para, para renegociarlo? A los efectos de proteger también un poco al locador ante una eventual fuerte devaluación o un escalonamiento inflacionario. Si hay alguna forma, vos entendés que se pueda, en el marco de la legislación actual, que podamos también apelar para proteger un poco al locador también por el otro lado. Bueno, acá yo no sé si me está hablando de un contrato, digamos, renegociar un contrato vigente o un contrato futuro que vayamos a celebrar, pero por como está preguntando qué cláusula pondría, me parece que está refiriendo más bien a un contrato futuro. Los Sí. contratos vigentes, bueno, y incluso los futuros también, se van a regir por la teoría de la imprevisión, con lo cual eventualmente las partes van a poder tener una pretensión de adecuación del contrato al hecho fortuito o fuerza mayor que haya sobrevenido. Pero la nueva norma del código que relativo a la readecuación por imprevisión prevé expresamente que tiene que ser un riesgo no asumido por la parte. Entonces, Claro. fíjense que esto es muy interesante pactarlo cuando el alquiler es en dólares, porque puede pasar que el día de mañana nos encontremos con un mercado cambiario con menor libertad todavía. De hecho, se está hablando periodísticamente que se restringirá en el futuro y todo. Bueno, ¿qué va a pasar? Sí, hay normas que hasta le ponen el parking al contado con liquidación, un montón de cosas que van cerrando el acceso al mercado cambiario para los dólares oficial, ¿no? Que es el único válido. El tema es, acá se pueden prever cláusulas de asunción de riesgo cambiario en el sentido de que, o la cláusula de solvencia, donde el inquilino manifiesta ya tener los dólares en su patrimonio, moneda metálica, física, o para el caso de que tenga que acceder a él, de hecho, tomar a su propio riesgo el tema cambiario, ¿sí? Eso se llama cláusula de asunción del riesgo cambiario. Y esto, como creo que apuntaba la pregunta, es en beneficio Sí, del locador por el hecho de correcto. que, bueno, el locador de ahí queda protegido. Ahora, si la cláusula vendría más o menos así, eh, para el caso de que en el futuro no haya un mercado libre de cambios o se restrinja la compra de dólares, el acceso, o directamente se esté imposibilitada el acceso a los dólares, el inquilino toma a su cargo este riesgo cambiario, ¿sí? Y se compromete a abonar la cantidad de pesos necesarias para adquirir la misma moneda, dólares, en otro mercado que sea libre, por ejemplo, de Nueva York, Montevideo, ¿sí? Otro mercado que tenga una cotización fiable de nuestra moneda y la que se haya pactado, la otra moneda fuerte. Eh, este tema tal vez sea lo máximo que puedo llegar a decir en este ámbito, pero para el que Claro. quiera profundizarlo, yo justo en la edición última del año pasado del seminario Laureano Moreira participé hablando de justamente las restricciones cambiarias, ¿sí? De las cláusulas relativas a las restricciones cambiarias, así que los derivo si ustedes quieren, les recomiendo la lectura del texto del seminario, donde hay modelos incluso para cada uno de esos y una evaluación del riesgo de cada una de las cláusulas, ¿sí? Del riesgo jurídico. Perfecto, perfecto. Después, por ejemplo, acá también hace mención a las notificaciones electrónicas, ¿no? Que se pueden llegar a pactar Ah, qué en interesante. el marco del contrato. Inclusive la pregunta apunta a si se recomendaría que algún tipo de notificaciones en especial sean hechas de este modo y cuáles no, por ejemplo, o si cualquiera podría ser efectuada de esa manera. Bueno, excelente pregunta. Miren, el artículo 75, que fue modificado por esta ley, se refiere al domicilio de las personas físicas, está en la parte general, y es un domicilio que contractualmente se puede constituir un domicilio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones, las notificaciones, comunicaciones, intimaciones. Y esto es muy importante porque si bien la jurisprudencia lo había admitido con anterioridad, ahora lo está previsto a nivel legal. Dice la ley domicilio electrónico, no equivale a correo electrónico, si bien probablemente sea la situación más común, más corriente en la práctica. También puede ser cualquier otro tipo de plataforma, incluso redes sociales, que permitan la comunicación, por ejemplo, un número de celular con cuenta de WhatsApp, ¿sí? Se puede pactar como domicilio electrónico, una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, bueno, bien detallado. Y es recomendable en la redacción de las cláusulas que se especifique desde qué casilla o número o dirección o mail
se van a cursar las notificaciones y a cuál se van a recibir. Y que solamente tienen validez la que se curse desde tal lugar hasta tal lugar, porque si no, se cursa desde otra cuenta distinta y a lo mejor llega a una bandeja de correo no deseado y se pierde la comunicación. Ahora, si está bien pactado, como rige la teoría de la recepción, no importa si le entró va a haber que tener especial atención a que no caiga en el correo no deseado las primeras veces por el hecho de que con que se haya recibido ya está comunicado, ¿sí? Para la ley. Ahora, la cuestión es que es muy interesante esto pactarlo no solo para locación, sino para, y ahora voy al resto de la pregunta, sino para contratos de compraventa, y yo considero muy interesante la aplicación en fideicomisos y especialmente en reglamentos de propiedad horizontal, cuya naturaleza es un contrato, con lo cual también puede preverse es la previsión del artículo, valga la redundancia, 75. Va a ser muy interesante esto. Pero bueno, les decía que, se conviene para todas las notificaciones, y yo les diría que para todas las notificaciones de un contrato no. Yo creo que para las más álgidas, las más sensibles, se pacte en domicilio contractual físico y que para determinadas comunicaciones se que pacte una buena cláusula de notificación electrónica. Por ejemplo, para la renegociación del contrato, ¿sí? Que después algo veremos para ese tema o para algún otro, o incluso para determinados temas tal o para determinados temas tal. No conviene hacerlo muy compleja la cláusula tampoco para que no sea como una planilla, ¿no? Donde haya que ver tal comunicación, tal tipo, pero bueno. Los más importantes al domicilio físico, preferiblemente, y las otras al domicilio electrónico. Perfecto, perfecto. Acá hay una consulta muy interesante. Dice, se refiere a la norma que dice que el locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación. Pero por otra parte dice que el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario. Y la pregunta justamente dice que de acuerdo a al acuerdo, entendiendo el acuerdo de las partes para contratar la locación, ¿cómo imponerle un deber u obligar, en este caso, a aceptar la garantía ofrecida por el locatario en un inmueble habitacional? ¿Es correcta la redacción del artículo que interpretás? Bueno, esta pregunta está buena, vamos a pasar ese tema ya para completar la parte teórica y ahora después voy a contestarle. Claro. El tema de la garantía está en el artículo 13 de los artículos complementarios, ¿sí? De la ley de nuevas locaciones, y rige para el destino habitacional solamente. Para el destino habitacional, si el locador requiere una garantía, el locatario debe ofrecer al menos 2 de las siguientes, dice la ley, el artículo 13. Título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario. Bueno, les quiero anticipar algo. El aval bancario, el seguro de caución y la fianza están sujetas a la reglamentación que va a especificar qué requisitos tiene que cumplir cada uno de los contratos. Cuando habla de garantía personal del inquilino, en realidad habla de recibo de sueldo, certificado de ingresos, y si son 2 o más inquilinos, se suman los ingresos de todos para llegar a estos topes que menciona la consulta. Ahora, la garantía personal del locatario es una expresión poco feliz por el hecho de que el inquilino, de todas formas, ya responde con todo su patrimonio por la teoría general de las obligaciones, ¿sí? El patrimonio comprenda como no es que tiene que salir de garante de sí mismo, es cuando no tiene un garante otra persona y directamente él mismo demuestra su solvencia con recibos de sueldo o certificación de ingreso. La garantía, ninguna de estas garantías requiere en ningún caso superar 5 veces el valor mensual de la locación. Salvo el recibo de sueldo que podría elevarse a 10 veces el valor mensual de la locación. Es decir, que no puede pretenderse una garantía que sea superior a 5 veces el valor mensual de la locación. Esto es importante. En esas condiciones, bajo estas condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas. Es decir, de las 5 que les enumeré, 2 va a ofrecer el inquilino y ahí el locador está obligado a elegir una. Bueno, 2 cuestiones. Una, primero, este artículo todavía no está vigente por el hecho de que requiere reglamentación, con lo cual los requisitos del aval bancario, el seguro de caución o de la fianza no están especificados. Y segunda cuestión, ¿en qué manera nos restringe la libertad no contractual, sino la libertad para contratar o no? Bueno, acá la cuestión es que si la negativa del locador a contratar se basa solamente para destino habitacional, se basa solamente en la garantía que no le satisface, ahí es donde él queda obligado a alquilar. Ahora, ¿cómo demostramos que solamente fue por la garantía? Bueno, esto seguramente se va a basar en las comunicaciones electrónicas que se hayan tenido para demostrar que en rigor de verdad fue eso, porque si no,
si queda todo con comunicaciones telefónicas y no hay forma de probarlo, ¿de qué manera se puede probar que en realidad interrumpió el íter precontactual por esta cuestión? Ahí es donde viene una dificultad en la prueba, pero esto es lo que dice la ley, ¿sí? De ahí viene la cuestión. Y respecto de, por último, hablar de título de propiedad del inmueble, también es un poco impreciso por el hecho de que en las locaciones habituales se muestra un título de propiedad o se refiere a un inmueble como indicador de solvencia económica, no como una afectación de garantía específica, porque no es una garantía real. Las garantías reales son, al sumo, un fideicomiso de garantía, ¿sí? Una hipoteca sobre un inmueble, pero no referirse a un título de propiedad en un contrato de un instrumento privado. Lo que pasa es que generalmente se suele pactar que el fiador que tiene este inmueble no va a enajenarlo de su patrimonio, no va a saber salir sin notificar primero al locador para obtener un fiador con idénticas condiciones de solvencia. Igualmente, desde el plano de los derechos reales lo puede hacer sin avisar, pero va a tener que indemnizar eventualmente. Perfecto. Bueno, entonces, creo que esto responde a la pregunta. Ahora me perdió la... No, sí, Ahora, el tema absolutamente. del monto, no, me acuerdo. El tema del monto, que decía, el tema de 5 veces o 10, bueno, 10 veces se puede exigir que el recibo de sueldo sea mayor a 10 veces, no sea inferior a 10 veces el monto mensual de la locación. Y si es otro tipo, por ejemplo, fianza, el fiador puede decir, bueno, yo salgo de fiador, pero hasta 5 veces el monto mensual. ¿Sí? Porque la fianza, por autonomía de la voluntad, se puede restringir el valor total, que es una buena práctica en rigor de verdad, porque en la práctica, valga la redundancia, no se suele, en las fianzas de amistad o gratuitas, no se suele en nuestras costumbres restringir el valor. Con lo cual, es peor salir de fiador que hacer una hipoteca, aunque no lo crean, porque respondo con todo mi patrimonio. Bueno, de esta manera está bueno que la ley nos dé un parámetro para decir, bueno, la fianza basta que sea hasta 5 veces el valor mensual y esa cláusula es válida. Después esto lo va a regular mejor la reglamentación igualmente. Perfecto, perfecto. Me preguntan acá también, y esto estaría bueno que lo precise, Sí. cambiando de tema, ¿no? En el caso de las locaciones que tienen destino comercial, si allí también rige la devolución actualizada del mes de depósito. No, ahí es lo que las partes establezcan. Como no rige la prohibición de indexar, podría pactarse una solución análoga, ¿sí? Sin ningún problema. Bien. Lo cual me bien. parece hasta saludable desde un punto de vista de práctica negocial. Perfecto. Muy buena pregunta. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, hasta ahí llegamos con las preguntas que tengo hasta ahora. Bien. Creo que como último tema importante me gustaría hablar un poco de lo que es la resolución anticipada, que es una pequeña novedad que tiene la ley. Creo que en unos 5 minutos lo podemos hacer o menos y después quedamos a alguna otra pregunta que haya Yo quedado. te aviso, si nos excedemos cuando falten 3 minutos te aviso, para que nos Dale, organicemos. excelente, re bien. Dale. Mira, esto está regulado en el artículo 1221 y que dice que para inmuebles, después de 6 meses de vigencia del alquiler, el locatario puede rescindir unilateralmente el contrato. Esto es igual que la ley anterior, el artículo anterior, solo que agrega la notificación fehaciente de 1 mes de anticipación. Esto antes en el Código Civil y Comercial no había un plazo pactado, así que bueno. Y después también, si rescinde antes del año, tiene que pagar 1 mes y medio de indemnización. Si el inquilino rescinde después del año, tiene que pagar solamente 1 mes. Y esto es según como lo hayan pactado las partes, ¿no? También pueden pactarlo de que no tenga que pagar indemnización. Pero cuando es destino vivienda, esta es la gran cuestión, si es destino vivienda, inmueble destino vivienda, si la notificación es de 3 meses, tiene una prelación, una antelación de 3 meses, y ya pasaron 6 meses del contrato, no paga indemnización el inquilino. Esto es otra norma de orden público que está prevista a favor del inquilino. Es decir, que si yo a partir del mes 3 curso notificación que en el mes 6 me voy a ir, y al mes 6 que me voy a ir ya transcurrieron 6 meses del contrato, ahí ya puedo irme sin pagar indemnización. Esto es muy interesante porque en realidad también se protege al locador porque con 3 meses él va a tener un tiempo prudencial como para ubicar otra vez la administración del inmueble para que no quede unos meses ocioso, ¿no? Ese es el fundamento del preaviso. Bueno, y un artículo que sigue, que se agregó, el 1221 bis, prevé que para vivienda se prevé la renovación del contrato. ¿Y de qué manera? Que en los últimos 3 meses de vigencia del contrato, cualquiera de las partes puede convocar a la otra para renovar el contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. Es decir, nos faltan 3 meses. Yo curso notificación
y no mayor a 15 días corridos, lo convoco para que nos sentemos a negociar cómo vamos a renovar el contrato. Si el locador guarda silencio o o directamente lo niega esta instancia de diálogo, el locatario puede resolver el contrato anticipadamente sin indemnización. Es como una penalidad para el locador, pero la verdad que es una penalidad bastante sencilla, no es una gran cosa, porque imagínense que si faltan 3 meses de contrato, notifico, pasan 15 días y recién ahí nos sentamos a negociar y la negociación llega a nada o directamente no se quiere sentar a negociar y pasan los 15 días, ¿qué me quedan? 2 meses y medio de vigencia del contrato. Y que se pueda ir sin pagar indemnización cuando faltan solamente 2 meses es una penalidad bastante poca, en rigor de verdad, digamos. Pero bueno, es lo que previó la ley para que las partes puedan, en realidad ¿para qué? Para que el inquilino pueda tener una previsibilidad de decir, bueno, se me está por acabar el contrato, voy a seguir viviendo acá porque es destino habitacional o no. Y si no quiere negociarlo, bueno, a lo mejor hasta me quiero ir antes, ¿no? Esa sería la dinámica fáctica, ¿no? Del pensamiento del inquilino, digamos. Obviamente, obviamente. ¿Cuál es tu interpretación, Nicolás, a la vista de del poco tiempo ya transcurrido de esta nueva ley, el impacto que esto puede llegar a generar en la realidad inmobiliaria de los contratos de alquileres? En primer lugar, respecto de la indexación, creo que es muy bienvenida la norma, porque en los contratos comerciales va a ser muy útil que, por ejemplo, se indexe a partir de una mercadería vendida, ¿no? De una panadería el kilo de pan, en una pinturería el litro de pintura, y así. Hay que prever muy bien las cláusulas por el hecho de que, bueno, del precio que se pacte, que es un índice que se sujeta a el pago del canon, tiene que ser muy específico y prever si es precio unitario, si es precio minorista, si está publicado en qué lugar, ¿no? Y todo eso, porque las partes pueden someterse incluso a una canasta de productos, ¿no? Hay mucha autonomía de la voluntad. Esas son unas cláusulas que mejor redactadas tienen que estar para el caso de que sea destino no habitacional. Destino habitacional, la cláusula va a ser muy sencilla. Se pacta el mes y aunque no se diga más nada, ya opera automáticamente la actualización interanual, pero podemos repetir también la solución legal como una función docente por la etimología del documento, ¿no? De docere, ¿no? Que las partes sepan a qué se atienen, para que no le lleve la ley. Pero en general considero que la ley es positiva, ¿sí? Ahora, la indexación debería haberse previsto por un plazo menor, como les decía. La imposición de la garantía a lo mejor me parece un poco forzada, un poco operativa. De hecho, en los hechos está llevando a ciertas suspicacias a todas las tratativas precontractuales, no documentarlas con medios electrónicos, sino verbales, porque por el tema de la garantía insuficiente, cosa que es como una forma de burlar la ley y que no se pueda aprobar, lamentablemente. Así que bueno, eso creo que esa sería la idea general, pero es bienvenida más que nada la facultad de indexar. ¿Y el impacto en la prolongación del periodo mínimo de 2 años a 3 años en cuanto al alquiler? Bueno, eso se hizo para evitar, los costos de renovación del contrato, para que se les disminuyeran un 50%, porque en lugar de renovar cada 2 años, renueva cada 3, con lo cual hay un año como que viene de gracia. Claro, En rigor de verdad, ahora que se prevé la indexación, también se puede prever un plazo mínimo legal más amplio. Yo creo que lo hubiera dejado en 2 años, en lo personal, ¿no? Creo que era claro, suficiente porque los gastos en rigor de verdad no deberían ser tan altos. Pero bueno, ese fue el espíritu de la ley, ¿no? Pero siempre en general alternamos entre 2 y 3 años. Fíjense que fuimos alternando siempre en las es distintas verdad, legislaciones. es verdad. Es verdad, Hay como porque una estimativa jurídica general de que ese es el plazo que está aceptado por la sociedad. exacto, sí, sí. Porque muchas veces, mucha de la normativa que uno observa acá, como ser, por ejemplo, como vos bien lo explicaste, ¿no? Cuando hablabas de imputar los gastos de determinados impuestos exclusivamente a cargo del locador y no del locatario, son normas que terminan generando en contra del contrato del inquilino mismo, porque termina de alguna manera encareciendo más o subiendo el monto de locación por las previsiones que se toman para cubrir ese gasto que la ley no te permite cubrir. Y son a Exactamente. veces un poco forzadas y pretendiendo ser, o leyéndola a simple vista, parecen que son beneficiosas y terminan no siéndolo tanto. Sí, el acceso inicial a la locación, la puerta de acceso a la locación se le puso más onerosa al inquilino, se le tornó más onerosa, Exacto, sí, es verdad. exacto. Y algunos, Sobre todo, sí. Y frente a no, las nuevas disposiciones, frente a la incertidumbre, algunos locadores también sacaron del mercado los inmuebles, viste que eso también es preocupante.
Exactamente, exactamente, exactamente. Aparte con una realidad muy particular que tiene el mercado argentino, inmobiliario para las locaciones, a diferencia de otros mercados mundiales donde hay verdaderos monopolios de grandes empresas que son las que alquilan, en Argentina se caracteriza por estar absolutamente atomizado y por ser la persona que alquila normalmente es porque tiene un departamento, invirtió, tiene una o dos propiedades para la renta y lo alquila y realmente ahí, en ese sentido, está absolutamente atomizado el mercado. A diferencia, digo, de otros países donde por ahí sí necesita mayor regulación para evitar abusos. Acá en Argentina el abuso es muy relativo, porque el abuso de un propietario va a implicar que van a alquilar con otra persona y seguramente muchas de las cosas que se pretenden proteger, el mismo mercado las hubiera protegido, ¿no es cierto? Es verdad, sí, tenés razón. Muy buena observación. Es una realidad muy particular la nuestra. Bueno, a ver, Ay, sí. vamos yendo a los minutos. Nos quedan 5 minutos. Si querés redondear con alguna cuestión en particular, así ya lo... Bueno, me gustaría decir dos palabras en 2 minutos del artículo 1201, que era el que les anticipé, que no se sabe si es de orden público o no, es el relativo a las reparaciones. Y bueno, mantuvo inalterado el sistema de que las reparaciones locativas son del inquilino y las reparaciones de conservación de la cosa son del locador, ¿no? Para los inmuebles. Pero la reparación prevé un régimen especial de reparaciones urgentes y no urgentes. En las urgentes se prevé una notificación, dar un plazo de al menos 24 horas y después le permite al inquilino realizarlas por sí mismo, las mejoras, las reparaciones, con cargo al locador. Y las no urgentes también, notificación, plazo de 10 días corridos y la realización por sí mismo con cargo al locador. También se prevé pleno derecho con los cánones locativos. Entonces, todo lo que tuvo que reparar se lo va a descontar del periodo locativo. Ahora, esta norma es de orden público y acá es donde la doctrina ahora vacila bastante. Yo me inclinaría a pensar que no, pero lo he charlado con otros colegas y me han dicho tirado más para el otro lado, para pensar que como es destino habitacional y está impregnada la ley como de orden público para el inquilino habitacional, pareciera ser que no se puede pactar en contrario. ¿Y cuál sería el propósito de que la ley destinó muchos párrafos a toda esta cuestión si en realidad se puede dejar sin efecto por un mero pacto en contrario? La cuestión es que toda la doctrina y jurisprudencia siempre dijo que el 1201 era una norma dispositiva que las partes podían pactar en contrario. Como pasa, por ejemplo, en el alquiler un local que está totalmente destruido y que el inquilino lo va a poner todo a tono, ¿no? Desde el principio. Entonces, bueno, yo interpreto realmente que es dispositivo, sería la única norma dispositiva relativa al destino habitacional, pero la verdad que ofrece muchas dudas, ¿sí? Por Ajá. la forma en que está redactada. Seguro, seguro que sí. Bueno, Muy bueno, bien, creo que hemos Nicolás, la cubierto verdad los que temas más importantes. ha sido un placer enorme, ¿eh? Ha sido muy interesante. Hemos tenido mucha gente, la verdad que mucha gente interesada en la charla. Qué Y bueno, bueno, de mucha utilidad aparte. Nicolás, agradecerte nuevamente qué tu bueno. claridad y la presentación que nos has hecho. Fue un placer, fue un placer. La verdad, muchísimas gracias por la convocatoria y a todos los que asistieron. Bueno, Nicolás, en nombre personal y en nombre del Consejo Federal, te agradezco profundamente y bueno, muchos saludos a todos y gracias a todos los que estuvieron en este momento acompañándonos en esta charla de capacitación. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao.